los dejo con la siguiente charla de Felipe Duarte, que nos va a hablar un poquito sobre malware. Felipe, ¿estás ahí? Hola Jaime, ¿sí me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Listo. Primero que todo agradecerles a ustedes pues por la invitación, por aceptar pues mi charla y puntualmente pues ya procedamos, les comparto pantalla. Em, Nuevamente me confirman si ya están viendo mi pantalla para iniciar. Sí, te confirmamos. Adelante. Listo. Avísame. Listo. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, perfecto. Listo. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Para mí es un placer, un gusto estar nuevamente en DragonYard, presentando un poco de lo que tanto me apasiona, que es finalmente diseccionar virus informáticos. Puntualmente la charla de hoy va a ser un poco de algunas aventuras, algunas historias que me gustaría contarles relacionadas pues a lo interesante que puede ser llegar a entender el funcionamiento del backend de un gusano, qué cosas podemos entender o qué cosas podemos llegar a aprender de este tipo de análisis. Como tal, me presento, mi nombre es Felipe Duarte, actualmente trabajo como Security Forensic Senior Analyst y me pueden seguir en el siguiente, pues mi handle en Twitter es DarkOpcodes. Bueno, antes de iniciar, todo lo que se va a hablar en esta charla son opiniones y contenido de mi propiedad. Bajo ninguna circunstancia estoy representando a ninguna otra entidad, por lo que pues puntualmente vamos a hablar es de cosas que he experimentado durante mis investigaciones. Un poco de quién soy yo. Básicamente soy un apasionado, me encanta hacer ingeniería inversa de malware. Me gusta mucho automatizar procesos con Python y compartir todos mis hallazgos con ustedes. En cuanto a certificaciones, tengo el GREM, el CDH y pues realmente, como les digo, siempre me he enfocado en la parte más. Antes de iniciar la charla, tengo una frase, una vez leí por ahí en Twitter, se me hizo muy interesante y es, lo que te hace único también te hace rastreable. Muchas veces nosotros podemos aplicar este tipo de lógica desde el lado de atacantes, hablemos de ethical hacking. Estamos tratando de encontrar cierta información de algún tipo de objetivo, estamos mirando qué información hay de nuestra compañía en Internet y que puedan utilizar de pronto para rastrear. Pero así como hay una parte que nos expone como individuos y que nos pueden rastrear a través de este tipo de información, los atacantes también tienen ese mismo, esa misma, digamos que gap o esa misma debilidad. Así como nosotros desde el lado bueno nos pueden rastrear, ellos también. Lo que tenemos que encontrar es qué es lo que los hace únicos, qué es lo que los hace rastreables. Si nosotros logramos entender esto, podemos básicamente empezar a aprender de ellos. Y ya teniendo en cuenta esto, quiero proponerles un poco, no sé si de pronto han escuchado lo que ven en la imagen de la derecha. Esa es la famosa pirámide del dolor, la definió David Bianco, y es interesante ver el tipo de niveles que él propone. Propone básicamente desde, hablemos de que la base de la pirámide es lo más sencillo, y la punta de la pirámide es lo más complicado, sin embargo es lo que más valor nos puede dar. En ese orden de ideas vemos que en la base de la pirámide estamos hablando de dominios, IPs y hashes, que generalmente son los IOCs básicos. ¿Por qué lo menciono? Porque puntualmente quienes ya estén de pronto, ya lleven algún tiempo de experiencia en la parte de la seguridad, se han dado cuenta que la industria se está moviendo justamente hacia la punta de la pirámide. Nos están hablando de TTPs, hay herramientas que de pronto ya empiezan a hacer detecciones a este nivel. Sin embargo, son herramientas muy sofisticadas. Son herramientas que no todos de pronto tienen acceso y que requieren un nivel de procesamiento y de entendimiento a nivel de usuario un poco mayor.
Por otro lado, tenemos herramientas que fueron diseñadas para funcionar con la base de esa pirámide. Hablemos de detecciones a nivel de dominios, bloqueos a nivel de dominios, de IPs, de hashes. Es muy común, muy sencillo hoy en día, y esto sí se puede decir que es por defecto, encontrar ese tipo de soluciones. Hablemos de un firewall, podemos bloquear a nivel de IPs. Sin embargo, si se dan cuenta, hay una, digamos que discrepancia. La industria con sus productos nos mueve hacia los TTPs, pero lo que tenemos actualmente está en los IOCs. ¿Y por qué hago esa mención? Porque es ideal que nosotros nos movamos a los TTPs, sería muy genial que todos llegásemos como a tener ese entendimiento de las amenazas. Sin embargo, con lo que tenemos actualmente, con los IOCs podríamos tener una cobertura. Entonces, se nos genera una duda. ¿Cómo podemos complementar los dos enfoques? ¿Cómo yo puedo utilizar los IOCs para empezar a aprender un poco sobre TTPs? Y hacia aquí es donde vamos a empezar con esta travesura, con esta aventura, digámoslo así. Vamos a empezar a escalar esa pirámide tratando de evitar el dolor. Y para esto primero entendamos cuáles son los beneficios de los IOCs versus los beneficios de los TTPs. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de los IOCs, que puntualmente pues, es un acrónimo de indicadores de compromiso, los IOCs son indicadores o son, básicamente, es información que puede ser fácilmente consumible por una gran cantidad de herramientas. Hablemos firewall, hablemos de algunos antivirus, EDRs incluso. Y es una característica interesante es que es muy fácil compartirlos y muy fácil, digamos que inyectarlos a este tipo de sistemas. Por otro lado, tenemos las técnicas, tácticas y procedimientos, o los TTPs, que para que estos funcionen se requiere una infraestructura y una configuración un poco más especial. No es tan trivial poner a funcionar una detección basada en TTPs como lo es en IOC. Quiero hacer esa comparación, primero que todo como para que vean por qué muchas de nuestras herramientas, de pronto por el nivel de complejidad que tenía el problema de los TTPs, actualmente funciona únicamente por IOCs. Por otra parte, tenemos el asunto de que los IOCs son totalmente independientes de las tecnologías. Es decir, un dominio, una IP o un hash siempre va a ser lo mismo, independiente si yo voy a utilizar un EDR, voy a hacer un bloqueo en un EDR, si voy a hacer un bloqueo a nivel de red en un firewall, siempre voy a poner el mismo valor. En el caso de los TTPs es un poco diferente. En el caso de los TTPs, como lo que queremos es entender más a nivel de comportamiento, entonces necesitamos una infraestructura más robusta y dependiendo de la infraestructura que nosotros tengamos, pues se van a generar digamos que el formato de detección. Es diferente realizar una detección por TTPs en un EDR, hablemos, no sé, de CrowdStrike, o de pronto implementar algo en Splunk o implementar algo con Kibana. Dependiendo de la tecnología, el tipo de TTP o la forma como yo implemento el TTP va a ser diferente. Aquí es donde de pronto si quieren investigar un poco para tratar de mitigar esto, surgió algo que se llaman las reglas Sigma, y entonces de pronto si las pueden ver, trata de mitigar esto. Sin embargo, eso no quita que los TTPs están muy, muy ligados a la tecnología a la tecnología y la configuración que yo tenga. Por otro lado, finalmente, un IOC, y eso creo que es la principal debilidad de los IOCs, definen una amenaza en un espacio y un tiempo específico. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque asumamos, en el día 0, actualmente la IP, no sé, XXX, esa IP está siendo utilizada por un determinado atacante. Eso es en el día 0. De aquí a un mes probablemente esa IP ya no pertenece a ese atacante, por ende ya no es una amenaza y puede ya ser un servicio legítimo. En ese orden de ideas, los TTPs tienen digamos que un tiempo de caducidad más corto que lo que sería un TTP, puesto que el TTP lo que realmente permite
es independiente de la forma como lo implementen, permite detectar un comportamiento. Aquí es donde se ve la principal debilidad del IOC, que es más a corto plazo. Su funcionamiento, la idea es tenerlo más a corto plazo, mientras que un TTP, su funcionamiento va a ser un poco más a largo plazo. Hablemos, por ejemplo, en TTPs. La forma de inyectar código malicioso dentro de procesos de Windows no ha cambiado tan drásticamente como puede cambiar un hash. Y aquí es donde, si nosotros tenemos una detección robusta a nivel de TTPs, hablemos de detección de inyección de código, pues independiente si utilizan PowerShell, si utilizan C++, si utilizan Delphi, nosotros podríamos detectarlo. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen los TTPs y esa es una de las principales desventajas de los IOCs. Quería hacer esta tabla comparativa porque la idea, como les decía anteriormente, es tratar de escalar esta pirámide, encontrar una metodología que nos permita en el corto plazo utilizar los indicadores de compromiso en nuestra infraestructura con nuestras herramientas actuales que básicamente tienen una facilidad de ingestión de esos IOCs, pero la idea no es quedarnos ahí. La idea es utilizar ese tipo de información que estamos obteniendo para entender las técnicas, tácticas y procedimientos de nuestro enemigo. Lo que planteamos acá, más allá de simplemente generar un feed de IOCs, es generar ese feed y sentarnos un momento a analizar cómo está comportándose nuestro enemigo y qué información nosotros, desde la parte de defensa, podemos obtener de su comportamiento. Para esto, tenemos un pequeño paso a paso. Este paso a paso arranca con la parte de la selección. Y aquí esto es importante. Siempre, siempre, siempre que ustedes vayan a seleccionar una amenaza que sea relevante para ustedes, ustedes tienen que tener clara el por qué. Y esto es fundamental porque es que es diferente dependiendo de la industria a la que ustedes pertenezcan, las amenazas van a variar. Entiendo que hoy en día es muy común para todos que el ransomware es un gran, digamos que, peligro para todas las industrias, pero existen peligros que son muy particulares para, digamos que, infraestructuras o arquitecturas específicas de una organización. Hablemos, si ustedes son una empresa de desarrollo que basa su funcionamiento en contenedores, probablemente una de sus amenazas pueden ser virus que se transmiten a través de contenedores infectados. Si ustedes no utilizan contenedores, pues no deberían influenciarse por ese tipo de amenazas. En ese orden de ideas, el proceso de selección es la primera parte, parece trivial, pero no lo es. El proceso de selección tiene que estar muy ligado a el objetivo de la empresa, cuáles son, o de la organización. Aparte de eso, debe estar ligado a un análisis de cuáles son los elementos más importantes o más críticos para el funcionamiento de su organización, y una vez se ha analizado ese riesgo, ahí sí decidimos cuáles son los posibles atacantes o los posibles vectores que más nos afectan. El primer paso siempre, siempre va a ser ese. Recuerden que cuando hablamos de malware, dado que existe una gran cantidad de amenazas, siempre tenemos que limitarlas a algo que realmente nos importa. Número 2, una vez ya seleccionamos, pasamos a la etapa de estudio. Cuando nosotros estudiamos como tal la amenaza, y si lo queremos aplicar justamente para empezar a obtener inteligencia de los atacantes, es muy particular, muy interesante responder 3 preguntas. Y estas 3 preguntas quiero que siempre las tengan ahí presentes. Número 1, ¿dónde puedo cazar esa amenaza? Cuando hablamos de cazar es dónde puedo conseguir o más muestras o dónde puedo conseguir más servidores de comando y control. Necesitamos un flujo de información. Y algo que realmente vale la pena es que
ese flujo sea pues de un costo no tan alto. Hablemos probablemente en algunos casos si, bueno, dependiendo de lo grande que sea la organización en la que trabajen, si tienen acceso a Virus Total, por ejemplo, a una licencia de ese estilo, pues utilícenla. Pero no siempre tenemos acceso a ese tipo de licencias. Entonces, es importante utilizar otro tipo de servicios un poco más económicos o de fácil acceso, en algunos casos gratuito. Hablemos de Shodan, hablemos de Triage, por ejemplo. Son sitios donde yo puedo cazar. Puntualmente, la cacería de amenazas en ese tipo de sitios depende puntualmente del funcionamiento del sitio, pero les recomiendo que de pronto revisen un poco de literatura. Nuevamente, cuando ustedes seleccionan volviendo al tema principal, cuando ustedes seleccionen la amenaza que quieren y ya sepan dónde cazarla, dicen, no, yo en Shodan puedo conseguir servidores de comando y control. No, yo en Triage puedo conseguir servidores de comando y control de las configuraciones, pues perfecto, ya chuleamos el primer punto. Número 2, nos preguntamos, ¿qué lenguaje habla su servidor de comando y control? ¿Por qué es importante esto? Básicamente, nosotros queremos intentar filtrar la información lo más que podamos. Y de pronto, quienes ya han tenido un poco de experiencia con información o feeds de inteligencia, se han dado cuenta que hay algunos que ya son muy viejos. Entonces, una de las principales problemáticas que tenemos desde la parte de adquisición de inteligencia es justamente que tenemos que filtrar. Inteligencia, básicamente el proceso de inteligencia es, arrancamos desde la adquisición de la información. Una vez adquirimos la información, tenemos que filtrarla, procesarla, para que eso se convierta en inteligencia. En ese orden de ideas, una buena estrategia que les recomiendo es validen cuál es el lenguaje o verifiquen cuál es la forma como una muestra se interactúa con su servidor de comando y control. Esto parece sencillo, pero depende del tipo de ataque. Hay algunos que son súper sencillos, que no hace falta llegar al reversing, simplemente entramos, ejecutamos la muestra en un sandbox y miramos a través del tráfico HTTP que tiene la muestra con el servidor de comando y control, simplemente validamos y analizamos cuál es la estructura. Analizando la estructura, a partir de ese protocolo, de esa forma de hablar de la muestra con el servidor, podemos generar un script sencillo en Python o en cualquier lenguaje de su preferencia que nos permita filtrar rápidamente. Básicamente, emulamos o generamos ese mismo formato de petición para cualquier nuevo servidor de comando y control que veamos. Lo interactuamos con el servidor malicioso y dependiendo de la respuesta, sabemos si es un servidor activo o no. Finalmente, nos preguntamos, ¿qué información proporciona? Cuando hablamos de qué información proporciona, dependiendo de la amenaza, también aquí, en algunos casos podemos encontrar información como la configuración, qué tipo de archivos va a atacar, qué tipo de, básicamente, si es un stealer, por ejemplo, en algunos casos, de qué carpetas le va a extraer información, si va a ejecutar o va a descargar de URLs adicionales, va a descargar algunos payloads. Ese tipo de información, en algunos casos, si son troyanos bancarios, la configuración de a qué entidades va a infectar o va a afectar. En ese orden de ideas, esa es la información que nosotros nos gustaría, esa es la información que queremos extraer. Una vez resolvemos estas preguntas, pasamos a la etapa de monitoreo. Monitoreo no es más que estar constantemente extrayendo información, validando el estado de esa información, descargando cosas de eso, de esos servidores y empezar a ver qué cosas están haciendo. Es interesante este enfoque porque pasamos de algo, digamos, convertimos la seguridad de algo reactivo en algo proactivo. Vamos a estar monitoreando, vamos a estar pendientes qué nuevas actualizaciones salieron, si hay una nueva URL en la que vamos a descargar un binario o algo de este estilo. En ese orden de ideas,
con base en esa información podríamos tomar nosotros decisiones un poco más rápidas o entender como tal el comportamiento detrás de estos atacantes y con esta información generar los famosos TTPs. Finalmente, la etapa de aprendizaje es esta última etapa donde convertimos todo eso que vimos durante la ejecución, lo convertimos en un aprendizaje que podemos nuevamente inyectar en nuestro sistema de defensa y con base en eso tomar decisiones. Algo importante, y esto que lo puse aquí muy claro, nadie nos puede enseñar sobre TTPs con tanto detalle como nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo utilizan. Todos los días ellos se saben específicamente ciertas técnicas, ellos tienen cierta manera de comportarse. Si nosotros los monitoreamos, nosotros podemos aprender de quienes realmente lo hacen. Es súper, súper interesante este enfoque porque ya cambiamos todo el concepto del paradigma de voy a buscar una IP, la agrego a mi firewall y ya está. En este caso es un poco más dinámico, tengo estas IPs, empiezo a buscar más, empiezo a mirar qué patrones hay entre estas IPs, qué tipo de información puedo obtener de esas IPs y con esto incrementar o mejorar los controles. Recordemos nuevamente, me vuelvo un poco, arrancamos de la pirámide del dolor en su base con la información más sencilla. Sí, perfecto. Pero vamos a empezar a recolectar esa información más sencilla, ¿para qué? Para entender, para ir, digamos que subiendo el nivel e ir incrementando la calidad de nuestros controles. Es súper, súper importante eso. Bueno, ahora se preguntarán, bueno, pero listo, aquí estamos hablando de un gusano, pero ¿y dónde está el gusano? Lo que quiero contarles es esto mismo que les he estado hablando, cómo se vería aplicado a un malware real, a una familia de malware. Puntualmente, Red Stealer. Red Stealer me llamó la atención hace un tiempo, simplemente porque empecé a verlo mucho en una plataforma de sandboxing y decidí empezar como a investigarla. La descripción como tal, Red Stealer es un malware especializado en robo de información. Es capaz de robar información de navegadores, programas de mensajería instantánea, clientes de FTP, y una de las características más importantes y que realmente nos da más información desde la parte de inteligencia es que este malware permite la descarga y ejecución de archivos en una máquina infectada. Simplemente en el panel de control, el atacante adiciona una URL y esta URL es descargada y ejecutado el binario que se descarga de esta parte o de dicha URL. Eso lo convierte en el punto de entrada de ataques más sofisticados. Y ahora recordemos algo. Hoy en día los atacantes no están funcionando únicamente con una amenaza. No, ahora es una amenaza de entrada, capturan información, dependiendo del perfil de la víctima, empiezan o continúan su ataque. Entre más cercano al punto de inicio de la cadena, entre más cerca detengamos la infección en ese punto de inicio, digamos que mayores posibilidades de éxito en cuanto a protección tendremos. Y bueno, una vez ya decidí cuál era la pieza que vamos a entender, vamos a responder la pregunta: ¿dónde se puede cazar? ¿Dónde yo puedo obtener muestras de malware de esta familia? Uno de los sitios que yo generalmente uso, lo voy a compartir acá, es Triage. Triage es un sitio, es un sandbox gratuito. Realmente nos ayuda. Permítanme ahora el sitio y les muestro un poco de la interfaz web de este sandbox. Pero puntualmente, Triage es un sitio que les permite a ustedes, si tienen cuenta, filtrar de manera sencilla filtrar por familias de malware. Ejemplo, aquí estamos justamente en la interfaz de Triage. Me voy a ir a la parte de búsqueda y aquí yo puedo filtrar por familia de malware. En el caso, yo voy a filtrar Redline, por ejemplo.
Y ya aquí tengo muchas muestras de malware que han sido calificadas como Redline. En ese orden de ideas, este es un sitio muy interesante. Permítanme que creo que no los cambio la pantalla. Triage. Aquí. Escribo. Acá. Listo. Triage es un sitio. Aquí ya tengo la sección por selección de familia de malware. Y aquí yo fácilmente puedo filtrar las muestras de malware en las que yo estoy interesado. Es muy sencillo, muy intuitivo. Esto se puede hacer por API y ustedes podrían tener acceso a esto. Y existen muchas familias. Lo más relevante de Triage justamente es que cuando ustedes ya acceden, ustedes de manera automática este sandbox extrae la configuración. Entonces ustedes simplemente con una consulta a la API pueden extraer servidores de comando y control de muestras recientemente compartidas por la comunidad. Recordar, esta plataforma es gratuita, entonces es importante que dependiendo del caso en el que ustedes estén trabajando, se decida si se comparte o no, si se utiliza o no este tipo de plataforma. Pero para efectos de captura de inteligencia es súper interesante porque nos permite ver a nivel, digamos que macro, aislándonos un poco de nuestra realidad y más bien enfocándonos en la parte digamos que mundial, podemos ver un poco de qué tipo de ataques de servidores se están desplegando. En ese orden de ideas, volvamos aquí a la representación. Triage es una herramienta que les recomiendo. La búsqueda es súper sencilla, la búsqueda se haría por tags. En el caso de que elijan otra opción como Shodan, de pronto ustedes, los que trabajan más en la parte de ethical hacking, conocen un poco más de los filtros que están disponibles, pero también es una opción supremamente viable para este tipo de búsqueda. Una vez ya sé de dónde obtener la información, lo que necesitamos es responder qué lenguaje habla. En el caso de Redline Stealer, él habla, al menos la versión anterior, que fue en la que se hizo el análisis, habla un protocolo SOAP sobre HTTP. Pongo que está obsoleto porque ellos cambiaron, recientemente, no hace más de un mes, cambiaron este protocolo y ya no lo están utilizando sobre HTTP. Pero en el momento en el que se hizo el análisis, era este tipo de formato. Cuando les digo, vale la pena entender la forma como habla una máquina infectada con su servidor de comando y control, es porque en algunos casos, por ejemplo en este, simplemente, sin llegar al reversing, simplemente haciendo una revisión del tráfico de red, uno puede ver los patrones que utiliza la muestra. Y ya, con esos patrones es muy sencillo implementar un script de Python que se conecte y haga este mismo tipo de conexión. Y algo importante, ¿cómo validamos el estado de un servidor? Perfecto. Tiene que recibir la misma respuesta que una máquina infectada. Si yo no recibo la misma respuesta que una máquina infectada espera, pues es que el servidor no está activo. No, digamos que no hay que entrar en discusión un poco más allá. En ese orden de ideas, digamos que para Redline Stealer, este fue el análisis que se hizo. Número 3. La pregunta número 3 es, ¿qué información proporciona? Y aquí saqué algunos ítems de la información que vale la pena. Número 1. A través del monitoreo de Redline Stealer podemos obtener URLs de descarga de ejecutables adicionales y los hashes asociados a esos ejecutables. Como son ejecutables que se descargan una vez la muestra o Redline Stealer ha sido ejecutado en una máquina, es muy probable que estos ejecutables sean de difícil acceso para plataformas como VirusTotal, porque realmente son descargados una vez una máquina ha sido infectado y generalmente son cargados de memoria. Entonces, obtener el acceso a esos hashes es muy complicado en VirusTotal. Muchos de los ejecutables que se descargaron durante esta investigación aún no están en VirusTotal por la forma como fueron extraídos. Número 2.
aparte de las URLs de descarga y los hashes, podemos obtener o entender un poco los hábitos que tienen los atacantes cuando despliegan su infraestructura. Si ellos prefieren servidores alojados en determinada IP, probablemente, o en determinado país, probablemente algunos de ustedes dicen, no, los atacantes son rusos, entonces ellos despliegan todo allá en Rusia. ¿No? Ese tipo de información se puede empezar a obtener, el TLD que utilizan, si utilizan certificados, si los certificados tienen un hash específico, si hay algún patrón característico en, no sé, en los headers que responde el servidor de comando y control. Ese tipo de información es súper importante para que empecemos a hacerle seguimiento al comportamiento de los atacantes. Y recuerden, cualquier cosa que nos haga únicos es lo que nos convierte en traqueables o que nos permita seguir. En ese orden de ideas, siempre busquen cosas que conviertan únicos los ataques. La respuesta de un hash, o el hash de la respuesta del HTML, ese tipo de información. Número 3, cosas interesantes también. Las familias de malware que están relacionadas con, con la primera infección. Que si descargó después un ransomware, que si descargó después un RAT. ¿Qué familias de malware están utilizando? Eso nos permite entender hacia dónde ellos quieren llevar, digamos que su negocio. Y número 3, hay algunos identificadores de campañas que nos permiten entender de pronto de dónde viene el atacante, si de pronto el atacante tiene algún tipo de forma o estándar de generar ese ID de las campañas. Ese tipo de información vale la pena, es muy interesante, también a nivel de entender cuál es la lógica, cuál es la forma de pensar de este atacante. Bueno, esto, digamos que a nivel de Redline Stealer, esto fue lo que se decidió durante el análisis. Por otro lado, ya les voy a presentar unos resultados. Las pruebas que se hicieron con esta familia de malware, como les digo, se hizo con una versión anterior a la que actualmente está. La versión anterior utilizaba SOAP a través de HTTP. La versión actual, si ustedes descargan un pickup de triage, va a ser diferente, pero ustedes pueden aplicar la misma lógica. En algunos casos, cuando no es tan sencillo acceder a la lógica detrás del protocolo de conexión a red, ahí sí es donde tenemos que sentarnos a depurar, assembler, análisis de malware, pero con un enfoque. Y el enfoque puntual es entender cuál es la lógica detrás de la conectividad de red. Y eso, de pronto, algunos que ya han estado en algunas charlas que he dado, es súper importante. ¿Por qué? Porque si ustedes arrancan a analizar una muestra de malware y no tienen claro el por qué lo hacen, se pueden demorar ahí años, si quieren. Analizar 10.000, 100.000 líneas de assembler es supremamente difícil si ustedes no buscan, si no tienen una razón del por qué. En este caso le estamos dando una razón. Queremos entender la parte de red. Y ahí es, justamente ese es uno de los porqués del nombre de la charla. Cuando hablamos de aventuras en las entrañas del gusano, estamos hablando de qué cosas interesantes podemos encontrar en el backend de un troyano, de un malware, básicamente. En la prueba que se hizo durante los 3 meses, nuevamente, se recolectaron 184 dominios, se recolectaron 289 IPs únicas. De esos servidores, que en total fueron 473, se descargaron 104 muestras de malware únicas, las cuales no estaban en virus total, y se encontraron un total de 585 identificadores de campañas. Es decir, en algunos casos había un overlap entre los servidores y los IDs de campaña. Es decir, utilizaban el mismo servidor para diferentes campañas. Cosas interesantes, y aquí es donde ya empiezo a mostrarles cómo esta información de inteligencia se puede ya convertir en TTPs, en información de pronto un poco más digerible
o más, sí, más procesada, que nos puede empezar a ayudar a generar ciertas firmas un poco más generales, ya no centradas en iOS, son los siguientes. O sea que se hizo un análisis de los países, por ejemplo, más utilizados para los despliegues de servidores de comando y control para esta amenaza, y encontramos que pues la principal fue Holanda o Países Bajos, 90 servidores, Rusia 57. Uno pensaría, así por lo que ha leído, que Rusia es el que más servidores debería tener, pues no fue así. Estados Unidos sería el tercero con 32, Alemania con 27 y Moldavia con 20. Otra cosa interesante. Los teles utilizados para el despliegue de servidores de comando y control, XYZ fue el primero, con 105 servidores. Y esto es importante porque de pronto algunos de ustedes han visto por ahí en Twitter que hay gente que dice, pues si usted quiere alejarse de todos los problemas, bloquee automáticamente el TL XYZ porque de eso no viene nada bueno. Este tipo de análisis es lo que sustenta ese tipo de decisiones. En este momento sabemos que al menos la gran mayoría de servidores de comando y control de esa amenaza están en un dominio XYZ. La diferencia es supremamente grande, de 105 a 15, que es el segundo. Entonces, nos da a entender la forma de operar de los atacantes. Número 3. El registrar, o el top 5 registrar más utilizados para el despliegue de servidores de comando y control, y eso creo que también, de pronto, quienes han visto Twitter, todo el mundo critica Namecheap, sí señores, porque Namecheap es uno de los registrars más utilizados para malware. Y aquí en números también se nota. En cuanto digamos, comparando, tenemos Namecheap, 90 servidores. El siguiente es reg.ru, servidores rusos, con 16 servers. La diferencia también es muy grande. Ya esto nos puede empezar a dar como una línea clara. La línea clara es, bueno, ¿y qué tal si bloqueamos dominios XYZ que estén alojados o cuyo registrar sea Namecheap y estén alojados en Holanda? No sé. Ese tipo de análisis nos permite empezar a ir un poco más allá y ya no depender tanto de los IOCs. Pero ¿de dónde salió esta información? De los IOCs. Y eso es algo que quiero que quede claro. Los IOCs hoy en día no son tan relevantes. No son tan relevantes, o la industria nos ha hecho pensar que ya no son tan relevantes, que lo importante son los TTPs. Sí, pero ¿de dónde salen los TTPs? De un análisis de los IOCs. En ese orden de ideas, no sé si tienen alguna pregunta sobre la charla. Básicamente quería guiarlos un poco a través del procedimiento de cómo nosotros podemos generar información valiosa para nuestra organización directamente desde los IOCs, cambiando un poco el enfoque para convertirnos ya no tener un enfoque reactivo, que esperamos a que nos ataquen, sino empezar a aprender de lo que los atacantes están haciendo. Si tienen alguna pregunta, quedo pendiente. Eso sería por el momento. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que siempre es un gusto tenerte por acá. Efectivamente, tenemos una serie de preguntas, bastantes, diría yo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué opinas de los CDRs? ¿Si es un control necesario teniendo en cuenta un buen anti-malware o es más un tema de marketing de los fabricantes para este tipo de soluciones? Realmente me encantan los EDRs, y no solo por la parte de protección, sino por la parte de threat hunting. Básicamente un EDR te permite tener acceso a logs de todas tus máquinas, información muy específica de los procesos que se ejecutaron, de, digamos que cosas que pasan durante la ejecución normal y la ejecución, sí, la ejecución normal de los programas en tu entorno. A nivel de captura, de búsqueda de información, es súper interesante porque una vez tú, por ejemplo,
ya determinaste un comportamiento malicioso, puedes simplemente con una query en tu EDR empezar a segmentar, hacer una búsqueda en tu entorno y tratar de definir cuál máquina posiblemente está comprometida. Entonces, desde la perspectiva de protección, los EDRs cumplen, pero además el valor agregado que yo le veo justamente es que te permite tener un histórico y hacer una búsqueda de algo que te interesa en todo tu entorno. Con base en eso, no creo que sea totalmente marketing, sí tiene su utilidad. Perfecto. Procesos de análisis forense también son muy útiles porque te dan otra puerta para ir analizando. Aquí hay más preguntas. ¿Has aplicado estos mismos pasos para el malware Pegasus y qué tan complejo es de acuerdo a tu experiencia? Bueno, para Pegasus realmente nunca no lo había escuchado. Yo en lo que me he enfocado puntualmente es en botnets bancarias, hablemos de Catbox, Tripbox. Eh, Hay otras interesantes que vale la pena que consulten porque realmente están documentadas en línea. Por lo menos ahora para todos es un problema este framework de post-explotación Cobalt Strike. Con esta misma forma de operar que les mostré hoy, es posible hacer un seguimiento de servidores de comando y control de Cobalt Strike y estar preparados en caso de que ese tipo de malware esté afectado o nos esté afectando. Entonces, nuevamente, Pegasus no, yo estoy más enfocado a ransomware y botnets bancarias. Listo, perfecto. Igual recordar que Cobalt no es una herramienta de malware como tal, sino que es un framework que se puede usar tanto para bien y para mal, y en muchas consultoras se utiliza para bien. Si tienes links de los repositorios que mencionaste para realizar la configuración. En cuanto Bueno, básicamente yo les compartí más que todo herramientas. Yo les comparto en Twitter más tarde la presentación. La presentación ya están los links. Si quieren acceder a Triage, está ya esa información. En cualquier cosa adicional, pues también me pueden preguntar por Twitter y con mucho gusto les confirmo. Pero un repositorio así puntual no. Listo. A recordarles que en la página web están digamos, la información de los speakers y también sus redes sociales para que los puedan ubicar. Tenemos preguntas. ¿Cuál era la página que estabas usando? Me imagino que era el Triage, Sandbox, parce. sí, Triage. Listo. Cuando te puedas pasar ahí, de pronto lo publicas. ¿Qué lectura recomiendas para principiantes? Chrome pide hacer recacha cuando busco temas de hacking. ¿A qué se puede ver? Bueno, para principiantes, actualmente les recomiendo primero empezar a leer blog posts de fabricantes, grandes fabricantes. En muchos casos, eh, los fabricantes ya han hecho este tipo de análisis y el que ustedes tengan acceso a un análisis completo de una familia de malware les permite a ustedes entender qué es lo que buscan los expertos, por un lado. En cuanto a libros, hay uno que me gusta bastante que es Malware Data Science. Ese me gusta es porque ve el malware como una fuente de información y después cómo aplicamos un tipo de algoritmos sin llegar al reversing, digamos que complejo inicialmente, sino cómo extraer información de cosas relativamente sencillas. Si a ustedes ya les interesa un poco más, está ya el Practical Malware Analysis y hay algunos canales en YouTube, pueden buscarlos. eh, pues deberían buscar es Malware Analysis YouTube, no recuerdo como tal el link o el nombre del canal, pero hay algunos interesantes donde explican los análisis. Lo más importante, miren lo que hacen los expertos, traten de aprender de ellos y después lo van haciendo ustedes solos, porque este es como un camino que no muchos recorren y por ende, cuando uno está solo, uno suele confundirse mucho. Entonces hay que apoyarse con la comunidad. Perfecto. Mira, bueno, hay muchas preguntas.
De hecho, hay una pregunta que me gustaría mencionarla, no está dirigida a ti, sino que dicen, es una lástima que no resuelvan todas las preguntas. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que tenemos el tiempo limitado y nosotros nos enfocamos en las preguntas que tienen más votaciones en el sistema que les proporcionamos. Entonces, si ustedes quieren que una pregunta salga, voten por ella para que nosotros la pongamos en las primeras posiciones. No vamos a poder responder todas las preguntas al aire, pero sí tenemos varias de ellas que nos parezcan relevantes y las vamos a ir poniendo. Hay muchas que ya se resolvieron, como las de cómo empezar, que podemos resumir en lo que nos acaba de comentar Felipe. Y nos dice, acá hay una interesante que dice, ¿qué tanto de tu análisis es manual y qué porcentaje es automático? Depende, para responder eso, depende de la complejidad. En el caso, por ejemplo, de Red Line Stealer, con el sandbox, simplemente se envía la muestra totalmente automático. Lo que se hace manual es el análisis del tráfico de red. No tiene gran misterio, ya simplemente uno mira el tráfico de red, mira los patrones, de pronto lo prueba uno en diferentes máquinas dentro del mismo sandbox y mira si hay algunos patrones o parámetros que van cambiando. Esos parámetros son los que uno tiene que adaptar en el script. Eso en el caso de las muestras sencillas. En el caso de las muestras un poco más complejas, hablemos de Catbox, por ejemplo, realmente sí se requiere un trabajo manual bastante arduo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que llegar es al reversing de los algoritmos de cifrado de la información para darle un significado. La información puede pasar por HTTP, pero es información cifrada. Y si nosotros no entendemos lo que está cifrando, no podríamos emular. Puntualmente, respondiendo nuevamente, depende de la complejidad de la muestra. Genial, listo. La última pregunta, ¿cómo se aplicaría esta lógica para un ataque como lo fue el WannaCry? Bueno, en el caso de WannaCry, que puntualmente surgió o estaba utilizando una vulnerabilidad en el SMB, creo que lo más sencillo para capturar ese tipo de muestras ya sería utilizar un enfoque de honeypot. Sí, y ahí podríamos obtener un poco más el asunto de los hashes, porque recordemos que WannaCry a nivel de tráfico de red, él sí hacía una conexión a un dominio, ese dominio justamente una vez fue registrado, ese dominio es el mismo kill switch, pero no tenía una conexión directa a un servidor de comando y control. Entonces, si el punto, digamos que en común entre todos los WannaCrys, es que entraban por el protocolo SMB. Lo más fácil para ese tipo de cosas ya sería, pongo un honeypot que exponga el SMB y empieza a obtener hashes asociados a WannaCry. Como no hay servidor de comando y control, pues no podría ser esta validación. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Te acabo de mandar por interno las preguntas que quedaron sin resolver para que por favor en tus redes puedas responderlas si puedes. Y no sé, si tienes algo último por decir. No, pues nuevamente, muchas gracias a ustedes por invitarme, por aceptar pues este aporte a la conferencia. Cualquier duda que tengan, yo soy muy abierto a responderles, a ayudarles. Si están interesados en este camino del análisis de malware, vean que tal vez por muchos es como una profesión o algo que no es como tan valorado como lo es la parte de red teaming, pero vean que hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Y eso es una invitación. El análisis de malware no simplemente es eh, generar un reporte de cuando algo ya pasó, cuál fue, como dicen por ahí, el bicho que se metió. No. Una vez ustedes tienen el control de la muestra, pueden diseccionarla y entenderla, ustedes pueden ser generadores de inteligencia que no tienen otra comparación en en el mundo de la ciberseguridad. Vean que ustedes fácilmente, después de un análisis, pueden convertir algo que fue reactivo, que fue ya el ingreso de un externo a la organización, pueden convertirlo en algo proactivo para mejorar su esquema de defensa. Entonces, ténganlo muy presente. Es algo difícil, sí, pero sé que el red teaming también es difícil. Generar un exploit es difícil. Eso es para gente que
fines de semana va a estar allá molestando y molestando con el buffer. Sí, eso mismo va a pasar acá. Entonces, ténganlo presente, es algo que realmente me gustaría que muchos vieran como otro enfoque. Sería eso. Cualquier cosa, dudas a mi Twitter y quedo muy pendiente. Muchas gracias nuevamente. Perfecto, Felipe, a ti.